Queridos amigos, queridas amigas, con la presencia de Jorge Ignacio Covarrubias, vicedirector de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, conmemoramos hoy el 70º aniversario de la fundación de ASALE, Asociación de Academias de la Lengua Española. El lema de la ASALE es una estirpe, una lengua y un destino. Estirpe, porque la ASALE conforma una gran familia. Lengua, el español, con toda su polifonía de acentos y ritmos. Destino, entiendo como misión, la de procurar la unidad del español dentro de la pluralidad, para lo cual cuenta con la colaboración de las 23 academias de la lengua, desde las más antiguas, la Real Academia Española, y la colombiana, hasta la más reciente, la ecuatoguineana. Ojalá contemos pronto con una academia del judeo español, Judaismo Ladino, iniciativa en la que tanto empeño puso Darío Villanueva. Aprovecho para anunciar que nuestra academia acaba de publicar el libro El español sefardí, como una variedad de la lengua española, editado por nuestro colega Fernando Gil. La SALE no es ni mucho menos una institución fantasmal, como otras de cuyos nombres no quiero acordarme, sino que ha colaborado con la RAE y las demás academias en el Diccionario de la Lengua Española, en la gramática y en la ortografía, el Diccionario Panhispánico de Dudas, el Diccionario de Americanismos. Todos estos proyectos, huelga decir, ha estado presente nuestra academia, la norteamericana, que desde el 2018 dirige Carlos Paldao. Además, creo importante mencionar la colección de clásicos ASALE, en la que se han publicado estudios de Menéndez Pidal, Amado Alonso, Rosenblatt y Hostos, entre otros. Esperemos que algún día la SALE publique en esta colección algún estudio o estudios de miembros de nuestra academia, como los de Domnita Dumitrescu, Silvia Betti o López Molins, sobre el español en los Estados Unidos, tema de capital importancia, porque digan lo que digan quienes les extienden actas de defunción, el futuro del español no está ni en España ni en Hispanoamérica, sino aquí, en este ancho y no tan ajeno país. En 1994, Odón Betanzos Palacios, a la sazón director de la ALBE, organizó en la Universidad Iberoamericana, en la Rábida, Huelva, un encuentro de académicos. Fue allí donde conocí al secretario general de la SALE, Humberto López Morales. Recuerdo que me impresionó su facilidad de palabra, sus muchos conocimientos y sobre todo su bonomía. Humberto, muy amigo de Odón Betanzos, estuvo siempre dispuesto a romper una lanza por nuestra academia y nos apoyó cuando por aquel entonces todavía las demás academias miraban a la norteamericana un poco por encima del hombro. Por ello siempre le estaremos agradecidos. Como también hemos de agradecer el apoyo del actual secretario general de ASALE, Francisco Javier Pérez, hombre de diálogo, sencillo y con una visión muy clara de lo que debe ser la proyección panhispánica de nuestra lengua española. Si en el primer congreso de la ALE en Washington, don Manuel Blecua y don Humberto López Morales nos honraron con su presencia, en el segundo congreso estuvieron presentes don Darío Villanueva y don Francisco Javier Pérez. Eso dice mucho de ellos y de nosotros. De Jorge Ignacio Covarrubias podría decir muchas cosas. Algunas ya las dije o escribí cuando Jorge ingresó como numerario en nuestra academia. Se ha dicho de él, y con toda la razón, que es un gran humanista. En efecto, porque Jorge Covarrubias no solo es un gran escritor, sus ensayos sobre el hipertexto y su último libro de ficción, El mensaje de 1.000.000 de años, son prueba de lo que digo, sino que además es un gran conocedor de ese mundo, para mí inaccesible, mistérico, de las ciencias. Pero por encima de todos sus talentos está su nobleza de carácter, su buen corazón y su generosidad. Con ustedes, don Jorge Ignacio Covarrubias. Muchísimas gracias, Gerardo. Me siento muy honrado por esas exageraciones tan generosas. Me siento un poquito como la Madre Teresa, pero bueno, vamos a tratar de ser un poquito más objetivos. Muchas gracias a todos mis colegas, a Gerardo, a Alicia que nos acompaña hoy. Y bueno, si Daniel empieza a pasar las láminas del PowerPoint que presenté, lo voy a hacer en base a esas ilustraciones. ¿Daniel?
Bueno, estamos celebrando los 70 años de la SALE. ¿Pero qué es la SALE? Es la Asociación de Academias de la Lengua Española. Tenemos academias en los 4 continentes. La primera fue la española, fundada hace más de 300 años. Después empezaron todas las de América, a partir de la de Colombia, que fue la primera que se fundó. Tenemos en toda América, incluso en Estados Unidos, donde el idioma mayoritario no es el español, pero donde hay más de 60 millones de hispanos. Tenemos una en las Filipinas, que es la primera y la única en Asia. En las Filipinas hay muy poca gente que habla español, pero el español tiene una tradición muy digna. Y hay uno en África, en Guinea Ecuatorial, donde ven este puntito ahí en el medio del África, que es el único país del África que tiene el español como uno de sus idiomas oficiales. Es como una lengua franca, hay varias lenguas nativas, pero todo el mundo se entiende en español. Y si ustedes buscan el portal del gobierno de Guinea Ecuatorial, ahí está el portal en idioma español. ¿Seguimos? Bueno, ¿cómo nació ASALE? ASALE nació por iniciativa del presidente de México, Miguel Alemán. Vamos a hacer un poquito de historia. En 1948, Miguel Alemán, que era el presidente de México, se había interesado muchísimo por el idioma y propuso a través de su delegado en las Naciones Unidas que el español fuera aceptada como una de las lenguas de trabajo. Las Naciones Unidas recién tenían 3 años, se había fundado en 1945, y a raíz de la iniciativa de Miguel Alemán en 1948, las Naciones Unidas aceptaron al español, que ya había sido lengua oficial, como lengua de trabajo. En ese momento era la tercera lengua de trabajo. Ahora bien, Miguel Alemán tuvo una iniciativa en 1950 de tratar de reunir a todas las academias de la lengua en México. Entonces cursó invitaciones a todos. Pero fue muy interesante cómo lo hizo, porque no lo hizo directamente. Había un académico de México, José Rubén Romero, que dio su discurso de ingreso, contestaron el discurso de ingreso y después leyó una nota del presidente Miguel Alemán, que además estaba presente en ese acto. Y por esa nota, el presidente mexicano invitó a todas las academias de la lengua a participar en un congreso en México. Invitaba a todas sin excepción. ¿Para qué? Para unificar el léxico, para tener en cuenta los americanismos, para unificar el idioma. O sea, ese iba a ser el embrión del primer congreso de ASALE en México. Ahora bien, seguimos, Daniel. Bueno, ahora bien, se cursó la invitación a todas las academias. Pero ¿qué pasaba? Hagamos un poquito de historia también. Las relaciones entre los gobiernos de México y España estaban rotos. México reconocía al gobierno español en el exilio y no reconocía al régimen franquista. Entonces ya había un problema no había ni siquiera relaciones entre los dos países. Por otra parte, poco antes de la organización del Congreso, que iba a ser el 23 de abril del 51, el delegado mexicano ante las Naciones Unidas votó en contra de que se levantaran sanciones al régimen franquista, que las Naciones Unidas, a las que no pertenecía España en ese entonces, había impuesto sanciones. Y el delegado mexicano votó en contra de que se levantaran las sanciones. Poco después, en Santiago de Chile, hubo una reunión de las Naciones Unidas del Consejo Económico y Social, en la cual el delegado mexicano votó a favor de una moción del delegado soviético que era contraria a los intereses de España. Entonces, era el peor momento, no había relaciones entre los dos países y había motivos de resquemor. Sin embargo, la Academia Mexicana envió 3 delegados a Madrid que se reunieron con Menéndez Pidal, Ramón Menéndez Pidal, que aceptó la invitación, e incluso se habían manejado nombres de unas 20 de académicos de la Real Academia Española que iban a concurrir a México. Sin embargo, días antes del comienzo del Congreso, que tenía que ser el 23 de abril, llega un comunicado de Julio Casares, que era el secretario permanente de la RAE, diciendo que por indicaciones de la superioridad, la Real Academia Española no podía participar. Y ustedes saben qué es lo que significan las indicaciones de la superioridad cuando hay una dictadura. Y poco después, ya estaban al filo del comienzo del Congreso,
sale una declaración de la Cancillería española que dice que por cuestiones de patriotismo, la Real Academia Española había decidido no participar, porque le había exigido, según ellos, que no era cierto, que la Real Academia Española supuestamente le había exigido al gobierno mexicano que declara de reconocer al gobierno rojo, como lo llamaba al gobierno español en el exilio, y que como no lo había cumplido, la Real Academia Española, por cuestión de patriotismo, no iba a concurrir. Quiere decir que por indicación de la superioridad, la Real Academia Española no participó en esa primera reunión. Y ustedes fíjense, en ese primer Congreso de México en 1951, hubo un observador por Estados Unidos, que no sabemos quién es, está el nombre ahí en las actas, E.W. James, que no sabemos quién es. Pero de todas maneras, eso indicaba que ya había un reconocimiento a la importancia del español en Estados Unidos, porque en el primer Congreso ya había un observador por Estados Unidos, y nosotros no teníamos ninguna academia ni nada. Adelante, sigamos, por favor. Bueno, el segundo Congreso se sesionó en Madrid en 1956. Uno de los temas que siempre han estado, que han pasado de un Congreso a otro, con pequeñas diferencias de enunciación, es unidad y defensa del idioma. En ese segundo Congreso de Madrid ya se contó con la participación de la Real Academia Española. Fíjense, presidente de la mesa directiva Ramón Menéndez Pidal. Secretario general era el secretario perpetuo de la Real Academia Española. Quiere decir que ya estaban la Real Academia Española en el lugar de preferencia que le corresponde, ¿no? Por ser la primus inter pares. Ese Congreso de Madrid trató unidad de defensa del idioma español, creó la comisión permanente, que después vamos a ver cómo se constituye, y Dámaso Alonso emitió un discurso, Unidad y Defensa del Idioma, donde dice que la lucha por la pureza del idioma pudo ser el santo y seña del siglo XIX, pero hoy ya no puede ser nuestro principal objetivo. Nuestra lucha tiene que ser para impedir la fragmentación de la lengua común. Sigamos. Tercer Congreso de Bogotá. Este congreso fue importantísimo. Primero, como ustedes ven, siguen siempre tratando como tema predominante la unidad del idioma. Pero a margen del valor científico de las comunicaciones en lingüística, en literatura, este Congreso de Bogotá fue importantísimo porque fue promotor de un convenio multilateral que consagra el carácter jurídico internacional de la asociación. Fíjense que en la mesa directiva está, además de Ramón Menéndez Pidal, que sigue siendo el director de la Real Academia Española, está Alberto Lleras Camargo, presidente de Colombia, y Miguel Alemán, presidente de México. Sigamos. ¿Qué es el convenio multilateral de Bogotá de 1960? Aquí a la derecha ustedes pueden ver la redacción de los considerandos, que básicamente dice que como es obligación de los estados fomentar la cultura de sus pueblos, tratándose de los pueblos hispanos, la unidad del lenguaje es uno de los factores que más contribuyen a hacerlos respetables y fuertes en el conjunto de las naciones. Sigamos, por favor. Bueno, entonces lo que acá no sé si se tapa por ver los cuadritos donde estamos nuestras imágenes, pero la resolución es que dispone que cada uno de los gobiernos firmantes de ese convenio multilateral de Bogotá preste ayuda a cada una de las academias, ya sea con una sede, ya sea con una subvención, ya sea con ambas cosas. Y acá aparecen, sigamos por favor, los firmantes de ese convenio multilateral de Bogotá. El sello es del 2001, pero lo que pasa es que esa es simplemente una fotocopia autenticada del documento original. Sigamos, por favor. Y entonces ustedes pueden buscar en internet las ratificaciones de todos los gobiernos, pero se me ocurrió solamente colocar la ratificación del gobierno colombiano, porque fue en Colombia donde fue que se promovió este importantísimo convenio, en el cual se exhortaba a los gobiernos que por la importancia del idioma, que es el factor que nos une, tenían casi la obligación moral de dar apoyo a las academias. ¿Con qué? Con una sede, con una subvención o con ambas cosas. Sigamos, por favor. El cuarto Congreso sesionó en Buenos Aires en 1964.
Se toma, como siempre, unidad y defensa del idioma español, y fíjense que hay dos invitados especiales, uno de la comunidad sefardí y otro de los Estados Unidos. ¿Quién era ese de los Estados Unidos? Sigamos, Daniel, por favor. Por gentileza de la Academia Argentina, vemos acá que el representante de los hispanistas de Estados Unidos de América era un señor Teodoro Anderson. Y acá está el facsímil del comienzo de la moción, el problema de los idiomas en el sistema educativo de los Estados Unidos. Adelante, por favor, sigamos. El quinto Congreso de Quito fue en 1968. Como siempre, se trata unidad y defensa del idioma español. Y se aprueban muchos dictámenes. Entre ellos, el de efectos más importante era la propuesta de crear en Puerto Rico, bajo la tutela de la academia de ese país, un instituto de lexicografía hispanoamericana, que tendría como misión fundamental la elaboración de un diccionario de americanismo. Para esto, digamos que el primer congreso del 51 fue el comienzo de la que iba a ser después la política panhispánica. Antes el diccionario era de la Real Academia Española, ahora el diccionario es de ASALE, la ortografía, la gramática, que son las 3 obras académicas fundamentales, y muchísimas otras. Y fíjense, el diccionario de americanismo es una de esas obras que tiende a promover la idea panhispánica. O sea, ya no es España la dueña del idioma, todos nosotros somos copartícipes en la creación de ese idioma. Sigamos, Daniel, por favor. El sexto Congreso de Caracas, 1972. Debió haber sido organizado por El Salvador, porque les corresponde periódicamente a cada una de las academias. Pero hay algunas academias que tienen más dificultades que otras. Y entonces, en ese caso, la Academia Salvadoreña le tuvo que dar su lugar a la Academia Venezolana. Siempre se sigue tratando, ustedes ven, en un congreso tras otro, unidad y defensa del idioma español, que siempre es uno de los 2 o 3 temas principales. Y acá también hay, como han visto ya en 2 congresos anteriores, 2 invitados especiales de Estados Unidos. ¿Quiénes son? Sigamos, por favor. Por gentileza de la Academia Venezolana, vemos acá que los 2 invitados especiales de Estados Unidos son un Henry Beso y un Edward Terry, que nosotros no sabemos bien quiénes son, pero ustedes fíjense que desde el primer congreso hay invitados especiales de Estados Unidos, en reconocimiento a la importancia del idioma español que iba adquiriendo en Estados Unidos con una cantidad de inmigrantes cada vez mayor. Sigamos, por favor. Acá está en 1973 se crea nuestra academia. Y acá está la plana mayor, entre ellos están Carlos McHale, que es el cuarto, empezando desde la izquierda, que fue el primer director, y el quinto, que es Odón Betanzos Palacio, que fue el segundo director de nuestra academia. Pero fíjese que estaban Ramón Sender, Tomás Navarro Tomás, Ferrater Mora, estaban entre los propulsores de esa academia, eran figuras importantísimas en las letras, en los ensayos y en la literatura de Estados Unidos, de España. Y Rolando Hinojosa Smith, chicano, nacido acá, que es uno de los mejores escritores de español en Estados Unidos, que es miembro de nuestra organización. Sigamos, por favor. El Congreso de Chile, el 7º Congreso en Santiago de Chile, 1976. Como siempre, unidad y defensa del idioma español es uno de los temas principales. Y fíjense por qué fue importante para nosotros este Congreso. Sigamos, Daniel. Porque nosotros tuvimos nuestra primera presencia en un congreso, en el Congreso de Chile. Estaban Eugenio Chan Rodríguez, y estaba en un documento que Eugenio falleció ya hace unos 3 años, pero él había escrito que gracias a nuestras gestiones en el Congreso de Chile, 3 años después de la fundación de nuestra academia, gracias a nuestras gestiones, decía Chan Rodríguez, 12 presidentes de delegación, o sea, 12 presidentes de academia, o de los representantes de los directores, firmaron la moción para admitir a la Academia Norteamericana. Entonces se hizo una votación. Y fíjense, la votación para aprobar inmediatamente la admisión de la ANLE fue aprobada por 9 países: Argentina, Bolivia, Nicaragua, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Venezuela, Filipinas.
6 academias votaron por postergar la decisión hasta el Congreso siguiente: Panamá, Guatemala, Honduras, Chile, El Salvador y España. Y en los estatutos de la SALE figura eso, que cuando hay una organización que quiere entrar en la familia de las academias y solicita su incorporación, se debate el tema, hay una votación, y a veces, muchas veces, como ocurrió después con la Academia Guineo Ecuatorial, se decide trasladar la decisión al Congreso siguiente para estudiar mejor el tema. Ahora, yo le pregunté a la viuda de don Eugenio, Raquel Chan Rodríguez, si tenía alguna anécdota, algún recuerdo, y me dijo que en Santiago, Eugenio, en camino a una reunión con otros académicos, se olvidó del toque de queda, que era un momento difícil, imagínense, en Santiago de Chile. Y dice, felizmente los carabineros no le hicieron nada. Y dice que Eugenio supuso que era por sus rasgos orientales, por los ojos rasgados. Adelante, por favor, sigamos. El Congreso de Lima de 1980, siempre unidad y defensa del idioma español. Pero, ¿qué fue? Para nosotros fue vital el Congreso de Lima, porque la decisión número 5 de la Comisión del Régimen Académico fue la incorporación de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. O sea, en ese momento quedó oficializado nuestro ingreso en la familia de las academias. Nosotros éramos una academia más. Y a propuesta de la Academia Dominicana se incorporó al acta una decisión de aplauso. O sea, fue incluso hasta con ovación. Sigamos, por favor. Ahora, de Eugenio Chan Rodríguez, hablando sobre ese momento importantísimo en nuestra, donde fuimos reconocidos. Dice, Odón Betanzos, que era el director, y yo representamos en la ANLE. En la Comisión sobre Investigación, Enseñanza y Difusión estuvieron 4 miembros de la ANLE: Daniel Cárdenas, Theodore Bursley, Lincoln Canfield y yo, o sea, Eugenio Chan Rodríguez. Y el proyecto de resolución, fíjese, no solamente fue redactado por Odón Betanzos y Chan Rodríguez, sino también por Dámaso Alonso de la Real Academia. Entonces, en la sesión plenaria final, a solicitud de Dámaso Alonso y casi todos los jefes de la delegación, la ANLE fue admitida como 21º miembro. Adelante, por favor. En el Congreso, bueno, pasaron varios años. Fíjense que habíamos visto un congreso en 1980, ahora viene un congreso en 1989. El congreso tendría que haberse realizado en Guatemala en 1984, pero con las dificultades que tuvo Guatemala para conseguir el patrocinio para la organización del congreso, se fue postergando la decisión hasta que al final se le pidió a Costa Rica que le correspondía el turno siguiente. Y entonces, en ese congreso en Costa Rica, 9 años después de nuestra incorporación, la ANLE participa como miembro de la SALE. Los numerarios Odón Betanzos, Gumercindo Yepes, Eugenio Chan Rodríguez y Daniel Cárdenas, y los correspondientes Luis González del Valle, Javier Collazos, Marco Aurelio Arenas, Emilio Bernal Labrada y Nila Gutiérrez Marrone. Entonces, como siempre, ustedes ven, unidad y defensa del idioma español, uno de los temas tratados, y en la mesa directiva, como presidente honorario, está el presidente de la República Costarricense en ese momento, Oscar Arias Sánchez, Premio Nobel de la Paz. Sigamos, por favor. Bueno, acá tenemos una fotografía histórica también de la Academia Norteamericana en Nueva York en 1993, que tenemos ahí la plana mayor, entre ellos Gerardo Piña Rosales y Emilio Bernal Labrada, que nos siguen acompañando todavía hoy, por suerte. Sigamos, por favor. El Congreso de Madrid, el 10º Congreso. Bueno, ahí ya estábamos como miembros plenos, por segundo Congreso consecutivo. Por la ANLE participa por primera vez Gerardo Piña Rosales, que iba a ser posteriormente el director. El director de la Academia Española, en ese momento, Fernando Lázaro Carreter, publica un discurso sobre las academias y la unidad del idioma. Siempre aparece unidad del idioma, en este caso como unidad y proyección. Y en ese Congreso de Madrid hubo una decisión importante, porque de los 5 dígrafos que hay en español, había 2 dígrafos que tenían la característica de ser una letra aparte en el diccionario. Y entonces, por mayoría, se adopta la decisión de adoptar el orden alfabético latino universal, o sea, la CH dentro de la C, la doble L dentro de la L.
que ustedes van a ver después que hay una uniformidad con estos dos y con los otros 3 dígrafos del español. Este 10º Congreso eligió secretario general de ASALE a Humberto López Morales, que ha sido, como decía Gerardo Piña Rosales, uno de los mayores amigos de la Academia Norteamericana, ha venido muchísimas veces a Nueva York, siempre nos apoyó y tenemos la suerte de que en este momento nos está mirando. Sigamos, por favor. Ese congreso fue muy importante porque fue como una especie de continuación del Congreso de Bogotá, porque el 10º Congreso pide que la cumbre de Cartagena de Indias, que iba a ser una reunión de los mandatarios de países de habla hispana, pidió que los gobiernos se comprometan a ayudar a las academias nacionales y a su asociación, tal como lo había hecho el Convenio de Bogotá de 1980, es como si estuviera recordando, reafirmando ese pedido, y que incluyan también a las comunidades hispanohablantes en entidades políticas diferentes, tales como la inclusión de Filipinas, Puerto Rico y Estados Unidos. Puerto Rico también tiene su importante academia. Entonces, esta es una especie de continuación y reafirmación del Convenio Multilateral de Bogotá de 1980. El Congreso pide prácticamente que no se olviden de aquel pedido. Sigamos, por favor. El Congreso de Puebla, el 11º Congreso, también hubo demoras porque la Academia Colombiana había solicitado ser la sede del encuentro, pero de nuevo los deseos no se ven satisfechos por los gobernantes, entonces Colombia tuvo que desistir de ese congreso y el congreso lo obtuvo en Puebla, México, a que le faltaban 3 años para cumplir 50 años, el primero de los congresos. Como ven, como siempre, unidad y proyección del idioma es uno de los temas predominantes. Sigamos, Daniel. 12º Congreso en Puerto Rico. Aquí está la fotografía de Joaquín Segura, que fue un miembro muy importante de nuestra organización y miembro de la comisión directiva, y hay una fotografía de una de las salas del vestíbulo de la Academia Puertorriqueña en San Juan. Y en ese congreso de San Juan de Puerto Rico se incorpora el Diccionario Académico de Americanismos al proyecto lexicográfico. O sea, esto es una continuación siempre de la política panhispánica que se venía instrumentando ya desde hacía por lo menos 2 décadas. Y se estableció el plan de trabajo para la elaboración de la nueva gramática, que después van a ver que ese prácticamente ha sido calificada como la mejor gramática que ha habido jamás en cualquier idioma occidental. Y además se incluye la lengua española, se pide, ¿no?, la inclusión de la lengua española como tercera lengua oficial del Comité Olímpico Internacional. En este congreso fue reelegido por unanimidad nuestro amigo Humberto López Morales. Sigamos, por favor. Congreso de Medellín, 2007. En este congreso, el acto más destacado fue la aprobación del texto básico de la gramática de la lengua española, que es una obra monumental, en 3 tomos, que es lo mejor que se ha hecho en los 1000 años del español. En el Congreso fue reelegido nuevamente Humberto López Morales, y acá aparezco con la plana mayor de la Academia Norteamericana. Y les cuento una anécdota. En ese momento, Medellín 2007, yo fui como correspondiente de la ANLE, pero también fui como periodista de la Associated Press. Ahora, como correspondiente, yo no podía entrar en las reuniones de los numerarios, y así me lo hicieron saber y lo cumplía cabalmente. Pero como periodista les tengo que confesar que me colé a la reunión. Digamos, por favor. La ANLE colabora con el Diccionario de Americanismos. Aquí está Gerardo Piña Rosales. Nosotros participando en las obras, participando en las presentaciones y participando presencialmente en todas las reuniones de trabajo. Sigamos, por favor. Gerardo Piña Rosales. Falleció Odón Betanzos Palacios, que había sido un impulsor notable de nuestra academia en una época un poquito más romántica, de que no había computadoras, que no había nada, que los comunicados se escribían a máquina, y si había que tachar algo, se tachaba con X, y después se pasaba una carta a cada uno de los medios. Bueno, y Gerardo Piña Rosales entra como director de la ANLE en el 2008, tras el fallecimiento de Odón Betanzos Palacios. Gerardo se había venido desempeñando como secretario general.
Adelante, sigamos, por favor, Daniel. Consejos idiomáticos. Uno de los pedidos de ASALE siempre ha sido que nosotros defendamos y difundamos el idioma. Nosotros tuvimos la suerte de estar 3 años en televisión, en Univisión, que es el canal hispano de mayor audiencia. Y entonces tuvimos 3 años en Teaneck, Nueva Jersey, con consejitos idiomáticos de 1 minuto. Y acá entonces, ahí yo no sé si pueden ver, a la derecha estaba la foto de Emilio Bernal Labrada, acá estamos con Gerardo Piña Rosales y Daniel Fernández, aquí están Carmen Terrab, que fuimos algunos de los que fuimos a dar esos consejitos idiomáticos de 1 minuto. Sigamos. Acá, la ANLE en Nueva York, acá estamos en una de las reuniones. Ustedes ven por la cara de lados que tienen todos los participantes, cómo era una reunión académica aburrida. Todo lo contrario, eran momentos creativos, donde estábamos ahí con Gerardo al timón, con todos los compañeros, que después como Daniel Fernández, que viene a formar parte de la directiva como director de la Comisión de Información, Porfirio Rodríguez, que es el director de la Comisión de Educación, Emilio Bernal Labrada, que fue tesorero y miembro de la directiva, Carmen Terraba, muchos compañeros nuestros en una de las reuniones. En ese caso, estábamos en las reuniones de la serie de Hablando Bien se entiende la gente, una serie de 3 libros, el tercero de los cuales presentamos hace pocos días. Sigamos, por favor. Presentación de la nueva gramática en Nueva York. Cada vez que la SALE nos pide, nosotros hacemos una de esas presentaciones que son públicas y gratuitas. Acá a Nueva York había venido Ignacio Bosque, que era el director del proyecto de la nueva gramática, y Jaime Labastida, que era en ese entonces el director de la Academia Mexicana. Vinieron a Nueva York y en el acto auspiciado por nosotros en el Instituto Cervantes, ellos y nosotros presentamos la nueva gramática. Sigamos, por favor. Congreso de Panamá, el 14º Congreso. Acá la SALE presenta 2 medallas de oro, sus 2 primeras medallas de oro. Una a Mario Vargas Llosa, que después fue Premio Nobel de Literatura, y otro al presidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Y es importante resaltar que Ricardo Martinelli, el presidente de la República de Panamá, no solamente auspició y ayudó a la Academia Panameña a auspiciar ese Congreso de Panamá, Congreso de ASALE, sino también con 3 años de diferencia el Congreso de la Lengua. O sea, fue una gestión muy importante. En este Congreso, el 14º, se aprueba el contenido del 3er volumen de la nueva gramática, dedicado a fonética y fonología, que tiene incluso grabaciones. También se presentan anticipos de la edición 23 del diccionario y de la ortografía básica, o sea, las 3 obras académicas más importantes. Y en los estatutos de ASALE se dice que, y se recalca, ¿no?, lo que se había dicho antes, el fin esencial de la Asociación de Academia es trabajar a favor de la unidad, integridad y crecimiento de la lengua española. Sigamos, por favor. Aquí estamos los participantes de la ANLE en el 14º Congreso en Panamá. Sigamos, por favor. Guatemala en el 2012 organizó una reunión extraordinaria porque cumplía 125 años. Entonces también participamos en esa reunión extraordinaria de la SALE. ¿Seguimos? Primer Congreso de la SALE. Fíjense, la nuestra es una academia modesta, porque nosotros, ni Convenio de Bogotá, ni reunión de Cartagena de Indias, todo eso no contaba para nosotros, porque nosotros no estamos en un país cuyo idioma predominante es el español, y nosotros no podíamos ir a pedirle a ningún mandatario estadounidense que nos diera una sede, que nos diera una subvención, y mucho menos en el gobierno desgraciado de Trump, que felizmente ya quedó atrás. Así todo, con escasez de recursos, pero con muchísimo impulso, entusiasmo, organizamos en Washington, D.C., el primer Congreso de la ANLE, 2014. Fíjense, nos acompañaban Humberto López Morales, secretario general de ASALE, José Manuel Blecua, que en ese entonces era el director de la Real Academia Española, y tuvimos un congreso muy importante. Ahí participaron también y fueron decisivos para la organización Carlos Paldao, que fue después, que viene a ser el nuevo director, y Luis Alberto Ambrollo, un miembro prominente de origen argentino. Sigamos, por favor. Ahora, ustedes vieron que habíamos estado 3 años en Univisión.
Pero después de esos 3 años fue tal el éxito que nos llamó Mundo Fox en Los Ángeles y nos contrató por 1 año. Entonces aquí ven algunas de las escenas de esas incursiones en Los Ángeles. Estuvimos 1 año con los consejos idiomáticos, pero estos consejos idiomáticos no eran de 1 minuto, eran de 30 segundos. Y ustedes se dan cuenta de cómo hay que achicar las cosas como para que entre un consejo en 30 segundos. Sigamos, por favor. La ANLE presenta, hay 3 presentaciones con 3 de nuestros colegas. El buen uso del español, que era una obra académica. La ortografía, también que era otra de las grandes obras académicas. Y Hablando Bien 2, que es uno de los libros de nuestra serie. Seguimos, por favor. Presentación del diccionario. Esta es la obra académica más importante de todas. Y ahí está Gerardo Piña Rosales con el entonces director de la Real Academia Española, Darío Villanueva. Esa fue una presentación multitudinaria, no cabía la gente en el Instituto Cervantes, que está en un lugar prominente de Nueva York, y ahí fue donde presentamos la obra académica más importante de todas, que ahora sigue digitalmente, se va actualizando año por año, pero es de esperar que se sigan publicando las ediciones en papel. ¿Seguimos, Daniel? 15º Congreso, México 2015. Entonces, acá se elige por unanimidad como secretario general al venezolano Francisco Javier Pérez, que sigue siendo el secretario general de la SALE, que había sido director de la Academia Venezolana, que es otro también de nuestros grandes amigos. En este congreso, la delegación de la Academia Ecuatorial, de la ecuatoguineana, de Guinea Ecuatorial, solicita formalmente su ingreso en la SALE. Y la SALE, el congreso, concede su medalla de oro a Humberto López Morales, y póstumo a Miguel Alemán, que ya había fallecido, por haber sido el impulsor y prácticamente que fue el padre de la creación de la Asociación de Academias de la Lengua. Y acá en la fotografía está la primera reunión de la Comisión para el Glosario de Términos Gramaticales, que fue otra obra académica que 4 años después dio sus frutos. Sigamos, por favor. Acá hay algunos de los colegas nuestros que participaron con ponencias. Es importante destacar que en los 2 últimos congresos, la Academia Norteamericana, que es una de las de menores recursos, fue la que más ponentes tuvo. Solamente nos podía superar la española, pero tuvimos tantos ponentes que prácticamente la suma de nuestros ponentes fue igual a la suma de prácticamente todos los demás, excepto la española. Sigamos, por favor. Se incorpora a la Academia de Guinea Ecuatorial en el 2016. Esta foto de la izquierda es de 2007, de la reunión de Medellín, donde me tomé fotos con 2 de los observadores. Ya en el 2007 habían empezado a hacer las gestiones. En el 2016 se incorporaron, y la foto de la derecha es del 2019, donde enviaron 10 personas, 10 delegados, entre ellos prácticamente la comisión directiva en pleno, a la reunión, al Congreso de ASALE. Seguimos, por favor. La ANLE aporta el Diccionario Panhispánico de Términos Jurídicos, que fue en Salamanca, con la presencia en ese momento de Darío Villanueva, que era el director de la Real Academia. Estaba Francisco Javier Pérez, también el secretario general, y están los representantes de todas las academias por orden de antigüedad. Sigamos. Segundo congreso de la ANLE. No solamente tuvimos nuestro primer congreso, sino que 4 años después pudimos hacer el segundo. Y en ese congreso proclamamos como miembros correspondientes a Darío Villanueva, el director de la Real Academia Española, y a Francisco Javier Pérez, que era el secretario y sigue siendo el secretario general de la ASALE. Ahí en la foto está Carlos Paldao, que vino a ser posteriormente, un poquito después, el director de la ANLE. ¿Seguimos? Presentación de Yo el Supremo. La ASALE publica periódicamente ediciones especiales de algunos de los mejores escritores y de las obras en español. Y nosotros participamos religiosamente en todas. En esta los colegas están presentando Yo el Supremo de Augusto Roas Bastos en el Instituto Cervantes de Nueva York. Sigamos.
Congreso de Sevilla, que es el último 2019, que es el último que se ha hecho hasta ahora. Participa el rey Felipe VI, fíjense, y ahí está Santiago Muñoz Machado, que viene a ser el nuevo director de la Real Academia Española después de la renuncia de Darío Villanueva. El Congreso, según se dijo, estaba dirigido a fortalecer la relación de las academias con el conjunto de la sociedad, ya no es entre nosotros, sino nuestra proyección en la sociedad, y a potenciar la proyección de su acción panhispánica, o sea, el español es de todos, no de uno solo, sino de todos, incluso ni siquiera de los académicos, sino de los hablantes. Durante el Congreso se anticiparon novedades de la edición 23 del diccionario y se religió para el periodo 2020-2023 a Francisco Javier Pérez como secretario general de la asociación. Y ahí vamos a ver ahora la resolución más importante de este Congreso. Sigamos, por favor, Daniel. Fíjense, Santiago Muñoz Machado, que ya era el director, anunció oficialmente el proyecto Lengua Española e Inteligencia Artificial, LEIA. O sea, la defensa, proyección y buen uso de la lengua española en el mundo digital y sobre todo en el ámbito de inteligencia artificial, para que las máquinas hablen un español correcto, para que cuando Alexa hable con nosotros se manifieste en un español correcto. Y fíjense que ese proyecto, la RAE consiguió que estuvieran Telefónica, Amazon, Google, Microsoft, Twitter, o sea, estaban ahí los gigantes. Y abajo, en la fotografía de la derecha, está la fotografía, todos los directores firmaron, se proyectó en pantalla y ahí está en la proyección la firma de nuestro actual director, donde nos asociamos, por supuesto, a ese proyecto. Sigamos, Daniel. Acá hay fotografías de algunos de los sucesos en ese congreso de ASALE. Acá a la derecha es un homenaje que le rendimos a Gerardo Piña Rosales, que lo hicimos en secreto y él se mostró muy sorprendido. Le presentamos una placa y a ella nos adherimos todos los miembros de la ANLE y también algunos amigos, por supuesto, de las otras academias. Acá también está Alister Ramírez, junto con el nuevo director de la Real Academia Española, y acá estoy yo, que me habían nombrado relator del Congreso. Y acá están las ponencias, como les digo siempre, nuestras ponencias son numerosas. Nosotros tenemos más ponentes prácticamente que todos los demás academias juntas. Sigamos, Daniel. Carlos C. Paldao asumió la dirección de nuestra academia en el 2018. Gerardo Piña Rosales renunció por motivos personales, pero él sigue trabajando como el que más en todos nuestros proyectos. Acá a la derecha está Carlos Paldao con Francisco Javier Pérez, el secretario general de la organización. Abajo está en una reunión de ministros de educación, porque él siempre ha sido un experto en educación a los más altos niveles. Y en la foto del medio está con el entonces presidente de Argentina, Raúl Alfonsín. Sigamos, por favor. Organización de ASALE. Nosotros estamos hablando de ASALE y de la Comisión Permanente, pero ¿qué es? La Comisión Permanente es el órgano ejecutivo y de coordinación de todas las academias. Está integrado por el presidente, que es el director de la RAE, un tesorero que lo nombra la RAE, el secretario general, que es elegido cada 4 años y se puede reelegir en los congresos sucesivos. En este momento, el presidente Santiago Muñoz Machado, y el secretario general es Francisco Javier Pérez. Y dice por lo menos 2 vocales propuestos rotatoriamente por las academias. Quiere decir que cada periodo, 2 o 3 academias, dicen por lo menos, al menos 2 vocales, participan en esa comisión. Entonces, sigamos, por favor. ¿Quiénes han sido los secretarios generales de ASALE? Hasta ahora solamente 4. Luis Alfonso, José Antonio León Rey, Humberto López Morales, Francisco Javier Pérez. Sigamos, por favor. Como les dije, cada tanto tenemos, cada academia participa en la comisión permanente. A nosotros nos ha tocado 5 veces. Participó primero Ildefonso Manuel Gil López, después Eugenio Chan Rodríguez, después Joaquín Segura, Orlando Rodríguez Sardiñas, Emilio Bernal Labrada. O sea, cada uno de ellos ha participado en la comisión permanente y ha formado parte de esa comisión, que es el órgano ejecutivo de ASALE.
y para el próximo periodo me ha tocado a mí ese honor a partir del 1 de octubre próximo. Sigamos, por favor. ¡Feliz aniversario a Sale! Eso es todo. Bravo. Muy bien. Yo creo que vamos a darle paso a los comentarios, a las preguntas. Si alguien quiere participar, adelante. Daniel. Por favor, sí. Está listo. Daniel, primero quisiera felicitar a nuestro director Jorge Ignacio y felicitarlo por esa magnífica presentación que ha sido muy didáctica y sobre todo para nosotros que somos los nuevos en este oficio, aprendemos de la historia, ¿no? Y de nuestros países, porque por ahí había muchos expresidentes colombianos en todas esas mesas directivas. En fin, quisiera preguntarle a Jorge Ignacio que con respecto a la comisión permanente que vas a ahora, ¿cuál va a ser el papel en concreto de nuestra academia, de la ALE, en esta comisión? Y a propósito, vamos a quedar muy bien representados contigo. Esa es la pregunta. Bueno, espero que sí a la segunda afirmación tuya. En primer lugar, todavía no están determinadas todas las tareas, porque hay algunas que van surgiendo en el momento. Hay algunas tareas administrativas, hay algunas que surgen de la reunión de las academias o de los sucesos, pero por lo menos sé que vamos a tener que participar con los otros vocales en un diccionario de fraseología y, por lo menos en lo que a mí respecta, en el papel del español en Estados Unidos. Esas son dos de las tareas. Y las demás, bueno, ya se verán en ese momento. ¿Aló? ¿Me escuchan, Orlando Rodríguez? José Luis Moure, perdón. Oh. ¿Me oyen? Sí, adelante, José Luis. Bueno, para mí fue una sorpresa encontrarme con todos ustedes a través de esto. No me enteré tardíamente, estaba ocupado con otras cosas, y dije, bueno, ¿cómo será esto? No estoy demasiado avesado en el Zoom. De modo que, a pesar de que hacemos las reuniones quincenales, se organizan desde la academia y yo soy como beneficiario o víctima, como quieran verlo. Para mí fue un enorme gusto, primero, reencontrarme con algunos amigos, como Pina Rosales, como Jorge Covarrubias, como Daniel Fernández, a quienes conozco, y algunos que lamentablemente ya han desaparecido, como Odón, a quien perdimos hace unos años, y que para mí había sido un individuo de una amistad entrañable, corta pero entrañable. Una no corrección, sino una información. Jorge mencionaba allí a Henry Beso. Quizá los que tenemos más años podemos recordar que cuando en 1964, y lo dijo Jorge, se hizo un congreso en Buenos Aires de la academia, Henry Beso vino representando a la comunidad sefardita que en ese momento funcionaba en Estados Unidos. Y algo de eso, curiosamente, los años me han permitido reencontrarme con eso. En el volumen de los 90 años de nuestra Academia Argentina de Letras, que va a aparecer próximamente, publico yo un conjunto de 5 cartas de una comunidad, una familia sefardita exterminada en Salónica, que se había comunicado con sus parientes en la Argentina. Me pareció interesante porque yo tenía en mente aquel viejísimo recuerdo, yo era adolescente, de haber visto a ese hombre de eso y enterarme de que existía ese español lejano. De modo que quise de alguna manera rendir homenaje a eso y publiqué unas cartas anotadas, con fenómenos de vocabulario muy interesantes. Y desde luego la historia de la ANLE es para mí una gran sorpresa. Yo soy, no por merecimiento, sino por la generosidad de ustedes, correspondiente, pero de hecho es la primera vez que veo a unos cuantos más, aparte de estos pocos que he podido mencionar, de modo que hago llegar para la ANLE mi felicitación, mi afecto y naturalmente también el mejor recuerdo para la Asociación de Academias de la que formamos parte. Y ya que soy el único que hoy he entrado acá, quiero hacer llegar el saludo entrañable de la Academia Argentina de Letras para todos, cada uno de ustedes y para su institución. Un abrazo muy fuerte para todos.
Muchísimas gracias y quiero recordar que en un acto multitudinario donde había más de 1000 personas en un salón, fuiste nombrado, proclamado miembro correspondiente de nuestra academia. Sí, a veces la academia se equivoca, ese fue uno de ellos. Pero bueno, me alegro de haber sido por lo menos beneficiario en ese momento por una distracción de ustedes. Aló, Daniel. Orlando, sí. Adelante. Sí, mira, quiero agradecer muchísimo a Jorge esta charla estupenda, maravillosa. Agradecerle también que haya participado en la edición de la historia de la Asociación de Academias, en el libro que publicó la SALE, la Academia, que fue obra de Humberto, y que Jorge al final nos dio una mano, aparece ahí también. He querido traer a Humberto, que está al lado mío aquí, para que vea a los compañeros, que hable de todo el mundo. Entonces Humberto está aquí y les manda a todos un abrazo. Seguimos trabajando, seguimos desde Miami, haciendo lo posible por mantener este grupo junto y agradecer siempre a la academia toda esta actividad maravillosa. Muchas gracias a todos ustedes y ya le digo, Humberto también, que está aquí, ha visto todo esto y agradece a todos ustedes y les da un gran abrazo. Muchas gracias a todos. Emilio, adelante. Hola. Bueno, quería saludar a todos los colegas, a quienes muchos de los cuales prácticamente no he visto en mucho tiempo, y felicitar a Jorge Ignacio por la excelente presentación, que muy detallada sobre la historia de la SALE, y espero que nos encontremos próximamente en alguna ocasión. Eso es todo por ahora. Felicitaciones y saludos. Gracias, Emilio. Sí, quizás sería interesante hacer una acotación a lo que decía José Luis, del representante sefardí en uno de los congresos, en el Congreso de Buenos Aires, que hay un proyecto de establecer una academia, o mejor dicho, de reconocer una academia del judeo español en Israel. Ese era un proyecto que siempre promovió Darío Villanueva cuando era director de la Real Academia, y ese proyecto sigue, no está muerto, está simplemente detenido, de crear una academia del judeo español en Israel. Excelente. Aprovechar estas palabras de Jorge Covarrubias sobre el judaísmo, ¿verdad? O el latino, para comunicarles, aunque ustedes algunos ya lo saben, ¿no? Es que la Academia Norteamericana acaba de publicar un libro sobre el español sefardí. Es una edición de uno de nuestros miembros, ¿no? Gil, apellido Gil, y que creo que es bueno, por lo menos un granito de arena, ¿no? Para que ese proyecto, que como decía Darío Villanueva, ¿no? Es tan importante, deje de estar detenido y siga adelante. Como ustedes saben, yo me crié en Marruecos, en Tánger, y he tenido muchísimas relaciones siempre con sefarditas, ¿no? Soy además un enamorado de esa particularidad, digamos, del judaísmo, que es la hacaidía, que se habla o se hablaba realmente, ¿no? en Marruecos. Así que yo no estoy dispuesta a romper una lanza por ese proyecto tan importante sobre el sefardí o el ladino o el judaísmo, como ustedes quieran llamar. Y desde luego felicito grandemente a mi querido amigo Jorge Covarrubias, y ya lo celebraremos en alguno de estos restaurantes de Manhattan, ¿verdad? Quizás en el Habibi, que es un restaurante marroquí, ¿verdad? Al que hemos ido más de una vez. Así que gracias a todos una vez más. No, yo solamente
quería señalar lo siguiente. ¿Se me oye o no? Sí. Perfecto. Que el proyecto del judeo español en Israel está detenido, pero también detenido tiene otra significación, que no tiene libertad, que lo han detenido. Hay entonces un detenedor que ha detenido a ese elemento fundamental de la cultura hispánica. Yo espero que en la próxima reunión de la SALE pues se tengan suficientes votos para aprobar el reconocimiento al judeo español, a la Academia del Judeo Español en Israel, y que la ANLE sea uno de los promotores de ese justo reconocimiento a una parte de nuestra lengua. Así que confío que todos ustedes estarán ahí apoyando. Yo quisiera... Oh, perdón. Adelante, Mariela. Yo quisiera saludarlos a todos. Es muy bonito esto que estamos haciendo, pero también quiero ante todo felicitar a Jorge Ignacio por presentarnos esta trayectoria tan fabulosa de la SALE de una manera tan sabrosa que no ha pasado el tiempo en realidad enfrente de mis ojos. Te felicito por el colorido, por las fotos, por tu voz, por habernos hecho no solamente ver, pero apreciar el trabajo que ha sido a través de los años de la SALE. Así que solo quería decirte eso, que me voy muy, muy, muy alegre después de haberme reunido con ustedes hoy. Muchas gracias, Mariela. Gracias, Mariela. Daniel, entonces yo creo que si hay otra pregunta sería la última para cerrar el evento, si alguien quiere agregar algo más. Bueno, ha sido un placer verlos a todos. Les agradezco mucho la presencia, a Daniel inmensamente por haber facilitado la parte técnica de grabación de esta significativa presentación. Entonces, nuevamente, gracias y nos despedimos de ustedes y nos volvemos a ver por el mismo canal. Hasta luego. Hasta luego. Un gusto verlos. Gracias. Realmente. Muchas gracias. Besos.